Hey chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, estadística empresarial. En este video y en esta guía vamos a desarrollar las medidas de posición. ¿Qué son las medidas de posición? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Son valores que me dividen la distribución de datos en tantas partes iguales, dependiendo de la medida de posición que yo esté hallando. Eso que me permite poder establecer y comparar ciertas medidas y describir de forma certera y concreta esa distribución. Entonces, dentro de las medidas de posición más importantes encontramos los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles, como su nombre lo indica, va a dividir la distribución en 4 partes iguales. Si acá esta recta representa toda la recolección de datos, toda la distribución de datos, los cuartiles los están dividiendo en 4 partes iguales. Si hablamos de porcentaje, el cuartil 1 tendría el 25%, el cuartil 2 el 50% y el cuartil 3 el 75%, ¿no? Entonces eso quiere decir que yo cuando esté escribiendo la población, si hallo, digamos, el cuartil 3, yo puedo decir que ese valor, ¿ok?, que de ahí para abajo, es decir, el 75% de los datos es inferior a ese valor que me da el cuartil 3. ¿Listo? El siguiente La siguiente medida de posición que se trabaja son los deciles. Como su nombre lo indica, va a dividir la distribución de datos en 10 partes iguales. En el mismo orden de ideas, si esta recta representa la totalidad de los datos, acá está dividida en 10 partes iguales. Dese cuenta de una cosa, el cuartil 4 y el decil 10 termina siendo siempre el mismo, es decir, el último de los datos, por lo tanto es muy raro que se lo pidan hallar. Entonces, como lo divide en 10 partes, si hablamos de porcentaje, cada decil va a representar 10%. Entonces, el decil 1, 10%, el decil 2, 20%, el decil 3, 30%, el decil 4, 40%, el decil 5, 50%, y así sucesivamente. ¿Qué puedo decir acá? Por ejemplo, si yo hallo el decil 4, hallo el valor de ese decil, puedo indicar el 40% de los datos se encuentra por debajo de este. Entonces, es una forma de describir de forma general la distribución, ¿listo? Y el último que voy a trabajar, o que vamos a trabajar, son los percentiles. Dividen, ojo ahí, la distribución en 100 partes iguales. No lo voy a hacer acá porque hacer 100 partecitas me va a demorar bastante tiempo, pero lo que quiero que entienda es que cada percentil le va a indicar a usted de manera más precisa los porcentajes. Entonces le va a decir, bueno, a partir de este dato, todos los datos son inferiores. Puedo hallar el percentil 88. Si hallo el percentil 88, hallo ese valor, puedo decir que el 88% de los datos son inferiores a dicho valor. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hallo un percentil? ¿Cómo hallo un cuartil? ¿Cómo hallo un decil? Mire que es muy sencillo. Se utiliza la siguiente fórmula, que de hecho puede ser la misma para todos. Solamente cambia, ojo acá, el numerito que está de denominador. Para los cuartiles recuerde que divide en 4 partes la distribución, por eso el denominador va a ser 4. Esta n va a representar el cuartil que yo quiera hallar. Puedo hallar cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 o cuartil 4. Recuerde que el último cuartil casi no se halla. Entonces, si yo quiero hallar, digamos, el cuartil 2, lo que hago es multiplicar por 2 la totalidad de datos y dividir por 4. Si quiero hallar, digamos, el cuartil 3, ¿qué hago? Pues multiplico por 3 la totalidad de los datos y lo divido por 4. ¿Listo? Esa es la fórmula para hallar los cuartiles. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar los deciles? Para hallar los deciles funciona de una manera similar. ¿Qué cambia? El denominador. Como son deciles, ahora vamos a dividir por 10. Si quiero hallar el decil número 7, entonces multiplico por 7 la totalidad de datos y divido por 10. Si quiero hallar ahora el decil número 9, multiplico por 9 la totalidad de datos y divido por 10. Y así sucesivamente, ¿listo? Para los percentiles, pues ya no voy a dividir por 10 ni por 4. Los percentiles voy a dividir por 100. Entonces, dado el caso que me pidan hallar el percentil 25, entonces voy a multiplicar la totalidad de datos por 25 y voy a dividir por 10. Si quiero hallar el percentil número 75, entonces multiplico por 75 la totalidad de datos y divido por 100. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente, el resultado que me da acá esta fórmula no es el percentil, no es el decil y no va a ser el cuartil, va a ser la posición que debo buscar en la distribución para hallar ese dato.
y usted me va a decir, profe, no entendí esa parte. Yo le voy a decir, bueno, estudiante, con un ejemplo le va a quedar más claro. ¿Listo? Entonces, póngale cuidado, vamos a hallar cuartil 2, decil 6 y percentil 55 del siguiente conjunto de datos, que es, sin lugar a dudas, el mismo problema o el mismo ejercicio que se encuentra en el libro que usted tiene que resolver, pero tiene que hallar otros cuartiles, otros deciles y otros percentiles. Así que por favor préstele mucha atención a este procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es hallar la frecuencia absoluta acumulada, FI mayúscula. Entonces recuerde que esa es muy fácil de hallar. Usted copia el primer resultado, en este caso es 3, y va a sumar en diagonal. Entonces 3 más 5 me daría 8, 8 más 7 me daría 15, 15 más 4 me daría 19 y 19 más 2 me daría 21. 21 sería el total de datos. Recuerde que la suma de la frecuencia absoluta, que es FI minúscula, me da el total de datos. Entonces, ¿qué pasa acá? Recuerde lo siguiente, recuerde y téngalo muy en cuenta porque esto va a ser de vital importancia. Recuerde que la frecuencia absoluta acumulada le dice dónde están los datos, es decir, por ejemplo, acá, este 3 que me está indicando que acá se encuentra desde el dato 1 hasta el dato 3. Este 8 que me está indicando que se encuentra acá desde el dato 4 hasta el dato 8. Este 15 que me está indicando que se encuentra desde el dato 9 hasta el dato 15. Este 19 que me está indicando que se encuentra desde el dato 16 hasta el dato 19. Y este 21 que me está indicando que se encuentra desde el dato 20 hasta el dato 21. ¿Listo? Eso es importante, ¿por qué? Porque ahora sí, para hallar los cuartiles, los deciles y los percentiles, vamos a necesitar ubicar la posición de un dato. Entonces, póngale cuidado, voy a hallar el cuartil 2 de esta distribución. ¿Listo? Entonces, total de datos 21. Recuerde que estos dos deben coincidir. Entonces, vamos a hallar el cuartil 2. Entonces, me voy para la fórmula de cuartiles. ¿Listo? Cuartil 2. Entonces, me voy a hallar la fórmula para que usted vea cómo lo hago. Entonces, voy a hallar el cuartil 2, no el cuartil 3. Entonces, acá sería cuartil 2. Y en lugar de acá de multiplicar por 3, voy a multiplicar por 2 porque necesito el cuartil 2. Entonces, cuartil 2 por el total de datos. ¿Cuántos datos son? Son 21. Y empiezo a realizar la operación. Entonces, 2 por 21, recuerde que como esto es un número entero y eso es una fracción, sencillamente multiplico el entero por el numerador y divido por el denominador. Entonces 2 por 21 me daría 42. ¿Listo? Entonces sería 42 dividido en 4. ¿Listo? 42 dividido en 4 a usted le va a dar como resultado 10.5. Vamos a aproximar ese 10.5 o ese resultado siempre lo vamos a aproximar al siguiente número entero. ¿Listo? Entonces 10.5, si lo aproximo al siguiente número entero, tendría como resultado 11. ¿Listo? Entonces quité el igual para poner este simbolito que significa que lo aproxime a 11. Entonces lo que voy a buscar acá realmente es el dato 11. Entonces voy a ir acá a mi tabla y voy a mirar dónde está el dato 11. El dato 11 se encuentra en esta hilera. Quiere decir que el cuartil 2 me voy a llevar siempre esta cosa que dice edad, lo que diga variable, lo que esté analizando, los datos que haya recolectado, sobre lo que haya preguntado, realmente es la información que me sirve para hallar el cuartil. Este resultado, este 11, me dice la posición del dato que necesito buscar. El dato 11 va a ser ¿cuál? Entonces el dato 11 va a ser 22. ¿Listo? Quiere decir que el cuartil número 2 es 22. ¿Listo? Ya hallé el cuartil 2. Ahora, ¿qué voy a hallar? El decil 6. Entonces me llevo la fórmula de decil. ¿Listo? Entonces voy a hallar acá el decil 6. Entonces acá en lugar de aparecer un 9 debe aparecer un 6. Acá en lugar de un 9 debe aparecer un 6. 6 por la totalidad de datos. ¿Cuántos datos hay en total, chicos? Hay 21 datos. Y realizo la operación. 6 por 21, que me da 126. Y eso lo voy a dividir en 10. ¿Listo? Entonces 126 dividido 10 le da como resultado 12,6. Y eso usted lo va a aproximar al siguiente número entero, que le da como resultado pues 13. ¿Qué quiere decir acá? Que usted va a buscar el dato 13. ¿Listo? Entonces va a buscar el dato 13. Entonces se va a ir acá a su tabla y va a buscar el dato 13. ¿Dónde está el dato 13? Vuelve a estar acá. Recuerde que usted se lleva la variable que está investigando. En este caso
es 22, vuelve a ser 22, no pasa nada. Quiere decir que el dato 13 es 22 y por lo tanto usted dice que el decil 6 es 22. Y me hace falta hallar el percentil 55. Entonces me llevo la fórmula de percentil y voy a buscar el percentil número 55. ¿Listo? Entonces acá debe aparecer más bien un 55. Acá 55 por el total de datos. ¿Cuántos datos tengo en total, chicos? 21, muy bien. Y multiplico 55 por 21, me da como resultado 1155. Entonces me debe quedar de la siguiente manera: 1155 dividido 100 le da a usted como resultado 11,55. Entonces esto le da como resultado 11,55 y usted lo va a aproximar siempre al siguiente número entero. En este caso es 12. Siempre va a ser al siguiente, ¿listo? Entonces va a buscar usted el dato 12. Entonces de nuevo se devuelve usted a su tabla y busca el dato 12. El dato 12 dio la casualidad que estaba acá. Quiere decir de nuevo que el dato 12 tiene como valor 22. Y por lo tanto 22 viene siendo el percentil 55. Y listo, eso es todo. Ahora, ¿qué puedo concluir? Puedo concluir lo siguiente. Recuerde que el cuartil 2, si usted se devuelve al análisis que hicimos inicialmente, es el 50% de los datos. Quiere decir que el 50% de los datos es inferior a 22, ¿qué? 22 años, a la edad de 22. ¿Listo? ¿Qué puede decir acá del percentil 55? Que el 55% de los datos es inferior a el dato 22. ¿Listo? Y recuerde que los deciles le dividen en 10 partes, por lo tanto acá tengo 60%. Usted puede decir que el 60% de los datos es inferior a 22. ¿Listo? Eso es lo que le permite hacer la medida de posición. ¿Qué debe hacer usted si nos remitimos a los ejercicios? Mire que esta tabla es la misma que yo acabé de trabajar. Usted debe hallar el cuartil 1, el cuartil 3, el decil 8 y el percentil 80. ¿Listo, chicos? Si tiene preguntas me las hace.